Buenas noches, mi nombre es Daniel Rodrigo Salvatierra Figueroa. Este es el canal Zeus PSIJ, que es un acrónimo de Zeus Psicología Junguiana. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Qué rico. Avesap, qué rico que se unen, qué bueno. Bueno, esta noche está haciendo como frío, por aquí está cayendo un aguacero. Entonces, quiera Dios, pues que con este tema que vamos a hablar hoy, que es el proceso de individuación, los dioses estén a nuestro favor. Entonces, hola Vanessa, ¿cómo estás? Qué rico verte, lo mismo digo, muchas gracias, qué rico que están por aquí. Muchas gracias por los corazoncitos, nos ayudan a visualizarnos más, qué rico. Primero les quiero agradecer mucho, he visto que los videos los están viendo mucho y me encanta que puedan ir tomando estos temas para como un aprendizaje, porque yo lo que intento con estos videos es como dar unos granitos de arena con que contribuir a un cambio que creo que se está dando, ¿cierto? Y este cambio básicamente obedece mucho al tiempo que estamos viviendo. Este tiempo es de Nata Suárez, buenas noches, qué rico, buenas noches, que nos están uniendo. Entonces miren, una de las cosas más interesantes es el tiempo que estamos viviendo. Jung habla del proceso de individuación como por definición, es como, Jung dice que el proceso de individuación es un lento proceso de adquisición de la conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Es lento porque eso se da pese a que el ser humano, digamos que no sea muy consciente, se da el proceso. Lo que pasa es que se da más lento, ¿cierto? Entonces, la gran ventaja cuando usted contribuye a ese proceso de individuación, el proceso se hace mucho más rápido y eso es lo que yo he visto, digamos que en muchos pacientes que están llegando como en este tiempo. Me parece muy precioso lo que está pasando en este tiempo. Este tiempo es un tiempo que se puede vivir de varias maneras. Lo podemos vivir caóticamente, llenos de miedo y con todos los temores para hacer cosas, o lo podemos vivir como un tiempo de transformación y de iluminación de ciertos aspectos que en nosotros son necesarios transformar. Es decir, recuerden que este tiempo es un tiempo de transformación, realmente es una mutación. El ser humano lo que está haciendo es una mutación. Y a la vez esto va acompañado, como parece ser, con unos movimientos energéticos de la Tierra, no solo físicos, sino que también procesos que obedecen a lo psíquico, ¿cierto? Como una elevación de una vibración. Entonces eso se da en la realidad física y en la realidad psíquica nuestra, ¿cierto? Entonces es por eso que en este tiempo están pasando cosas muy interesantes.
Mire, para Jung, eh, la idea es que cada ser o cada paciente que llegue a consulta, él dice que es un arquetipo por desarrollar, ¿cierto? Entonces nosotros normalmente, más que empezar a ver la patología lo malo, los problemas que lo agobian, deberíamos intentar ver más allá. Es decir, desde dónde viene lo profundo de ciertas incomodidades que les pasan a los pacientes. Un ejemplo para aterrizar como esta idea. Yo he visto que están llegando pacientes muy interesantes porque son pacientes que están trayendo como dones olvidados, ¿cierto? Como personas que de chiquitas podían predecir que alguien se iba a morir y pasaba. Y pasó ciertas cosas con incluso muertes de seres cercanos, queridos, muy cercanos, ¿cierto? Y que ella vio la muerte con anticipación. Entonces, curiosamente, yo le voy preguntando si eso le ha pasado en muchas ocasiones de su vida y resulta ser que por supuesto, que de niña tenía mucho más facilidades para eso. De hecho, veía energías y sentía y pasaban cosas extrañas en la casa. Se movían sillas y entonces eso ya son cosas como, wow, esa energía está muy presente, muy fuerte, ¿cierto? Entonces, ha sido muy interesante el proceso de ella porque ella empieza, digamos que los sueños le empiezan a mostrar que de alguna manera esto que ve ahora es algo que hace rato tenía. Lo que pasa es que, como pasa mucho, los dones para las personas que lo portan no es como tan encantador. De hecho, es muy encartador, ¿cierto? Que yo les he mencionado. Normalmente las personas que portan dones no es que a veces la pasen muy rico. Porque ciertos dones exigen aspectos fuertes en uno, que son los arquetipos. Por decir algo, vos dar una noticia de que alguien se va a morir prontamente, ¿cierto? Puede ser un presagio como muy maluco, porque imagínense pues que el día que sueñe que me va a morir yo y me lo diga, ¿cierto? Muy difícil, ¿cierto? Entonces me pareció como muy interesante como esas experiencias, porque yo le decía que a mí me parecía que eso antes podría ser algo muy beneficioso. Depende de dónde lo viva, ¿cierto? Porque yo le decía, pues, si vos trabajas en una institución de personas pues que estén a punto de morir, sería muy interesante, ¿cierto? Porque podría estar ayudando a ese proceso de desencarnar. Esa era una manera como de verlo, ¿cierto? Sin embargo, lo que yo voy viendo es que ciertas personas cada vez van trayendo más dones que traían olvidados y sobre todo que se está despertando en este tiempo. Y habíamos dicho que en este tiempo era muy posible que se despertara mucho el arquetipo.
Disculpen que tengo cierta ronquera. Entonces, este tiempo de cambio de vibración nos está sacando muchas cosas del mundo inconsciente. Ojo, no solo lo que sale del mundo inconsciente es maluco. Por ejemplo, para el caso de que les estaba contando, ella de niña siente y ve cosas, y en ese tiempo, digamos que no estaba preparada las personas que estaban alrededor para manejar ese tipo de información, ¿cierto? Entonces, ella lo que hace es que coge ese don y lo guarda. O sea, lo mete al mundo inconsciente. Ya no me acuerdo de eso, ¿cierto? Pero como en este tiempo está saliendo, está emergiendo otra vez ese don en ella. Y eso es lo que yo le decía, pues maravilloso, encantador. Como siempre he dicho, las personas que están despertando sus dones, lo que tienen que hacer es como organizarse bien, timbrar tarjeticas, montar consultorio y empezar a atender. Y bueno, ya he visto que hay algunas que me están haciendo caso y como que la cosa va por buen camino, ¿cierto? Es decir, ojalá no vaya pues a ninguna situación pues como sanatorio, hospital, psiquiatra, porque lo que hacen es que químicamente suprimen ciertos aspectos tuyos. Entonces no es lo más indicado, ¿cierto? Lo más indicado sería ver de qué se está tratando ese don tuyo y cuáles son los problemas que te está causando con la realidad. Porque muchas veces la familia no está preparada para ese tipo de energía. Y entonces uno empieza a ser un poco extraño, ¿cierto? Extraño como de la familia. Eso es lo que se relata. Uy, disculpen, estoy muy ronco. Entonces, lo que les decía, para Jung, cada paciente es un arquetipo por desarrollar. Es más interesante ver cuál arquetipo porta que digamos que los problemas que está trayendo, porque los problemas que está trayendo pueden derivarse de cierta falta en la adaptabilidad. Sin embargo, el arquetipo es el que nos puede dar pistas de por qué esa falta de adaptabilidad, que de pronto no proviene de ella, o mejor dicho, proviene de ella, pero por asuntos de la familia. Entonces me ha parecido muy interesante cuando los pacientes van haciendo un desarrollo de su vida a través de los sueños. Eso para mí me parece encantador. Jung habla como de que un paciente es un arquetipo por desarrollar. Básicamente en lo que consiste el proceso de individuación, en pocas palabras, es de que usted pueda albergar en su vida la idea del arquetipo al cual pertenece
y lo ponga a brillar aquí de la mejor manera posible, en pocas palabras. Eso es muy poético. Bajémoslo un poquito más, ¿cierto? Este proceso ha sido descrito desde muchas generaciones, desde muchos sistemas de conocimiento y mitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto que estoy relatando de la conversión del hombre de a pie en el gran hombre, o del ser humano de a pie al gran ser humano, es lo que han relatado, por ejemplo, Castaneda en todos sus libros, porque él habla de que eso es el camino de un hombre de conocimiento, ¿cierto? Es el hombre que se transforma. De un simple y llano hombre a un hombre de conocimiento, con poder, ¿cierto? Eso también lo habla, por ejemplo, desde otro mito, lo que llaman el camino crístico, ¿cierto? Que lo relata como la mitología judeocristiana, ¿cierto? Que es del hombre que puede hacer un proceso de transformación, se aleja de la familia y empieza a vivir una vida pública a temprana edad, porque alberga una energía de él que lo transforma, y se va de su casa y va a enfrentar cosas al desierto y vuelve con un poder y lo que relatan es que, bueno, lo cogen, lo juzgan y es crucificado, pero él resucita. O sea, es un hombre que no muere. Y eso lo hace muy interesante, ¿cierto? Porque psicológicamente lo que está hablando de un proceso de transformación para que aparezca otro hombre, ¿cierto? U otro ser. Y eso es lo que se intenta, ¿cierto? En el camino judeocristiano, ¿cierto? En el mito griego es Odiseo. Odiseo, él tiene que emprender un viaje hacia una pelea, se demora como 10 años, 20 años en volver, y ya cuando vuelve tiene que conquistar su mujer y reconquistar la isla de donde sale, ¿cierto? Es decir, él está en un mundo pequeñito y tiene que emprender un viaje primero hacia una guerra, la guerra de Troya, y luego devolviéndose emprende otro viaje, ¿cierto? Que es el viaje a su interior. Solo que lo relatan, digamos que mitológicamente y simbólicamente, ¿cierto? En todos estos aspectos siempre hay las mitologías y la simbología asociada a cada una de esas como ramas de conocimiento, ¿cierto? Pero todos relatan lo que llamamos el mito del héroe, del ser humano a adquirir características de casi Dios, es decir, de humano normalito, de ser humano de a pie, a que alberga otras ideas, a convertirse en un gran ser de conocimiento que despierta y que es capaz de vencer la muerte. ¿Sí me comprende? Entonces, es un proceso, por supuesto, muy bonito y que se da de la manera en que les he ido describiendo con respecto a los sueños y a los personajes que están viniendo en este tiempo. Bueno, miren,
Un proceso de individuación es muy encantador porque puede ir brindándonos la oportunidad de como de coger energías que teníamos como en nuestra parte inconsciente, como, como cosas que ya no son necesarias, ¿cierto? Porque nuestro consciente no es capaz de verla porque está en el mundo inconsciente, ¿cierto? Siendo este el mundo consciente. Entonces no es capaz de verlas. Pero me parece muy encantador cuando sucede el proceso de apertura de la conciencia. Cuando estamos hablando del sueño, hay una apertura de la conciencia y ya los punticos que estaban pues por fuera ya la conciencia crece y los trae, los captura, es consciente de ellos nuevamente y resignifican la vida. Entonces, un ejemplo para que quede pues más aguapanela esto, ¿cierto? Me disculpan, pero ahí estoy como un poquito ronquito. Entonces, miren, un sueño de una paciente que me pareció maravilloso, pues que viene haciendo un proceso en ella desde hace mucho rato, muy interesante. Relata este sueño. Sueño que estoy en sueño que estoy de 6 años en la urbanización donde vivía y estoy en un tercer piso, ¿cierto? Y sueño que de allá de la montaña, yo veo desde el tercer piso, pues que es un ventanal, yo veo en la montaña que va bajando como, como un soldado, como de esos comandos como de estrategia, ¿cierto? Como de esos de inteligencia, ¿cierto? Como un comando especial. Entonces resulta que muy encantador el sueño porque empezamos a hacer el análisis bueno, a los 6 años, ¿qué te pasó? Vos qué tenés que ver con un comando especial, nada. O sea, y empezamos a hablar un poquito y ya uno va la idea con los sueños es que nosotros al relatar el sueño, que normalmente se hace primero de recorrido todo el sueño y luego vamos cogiendo partecitas de los sueños para ir porcionando el sueño, como en escenas. Y de esas escenas como extractar como las unidades de significación. Para el caso, varias unidades de significación. Urbanización, primero 6 años, una urbanización donde vivía a los 6 años. Eso es una unidad de significación. ¿Qué te pasó a los 6 años? Y en esa urbanización, ¿qué viviste? ¿Cierto? Como a esa edad. Y ella dice que está en el tercer piso. Muy interesante. Otra unidad de significación, ¿cierto? Tercer piso, ¿qué podrá decir? Eso podría estar hablando cuando nosotros hablamos de los pisos, podría estar hablando de años o de instancias energéticas. Nosotros podríamos estar hablando de un tercer piso para esa niña como de una parte física, una parte, el primer piso, y segundo piso como lo mental. Pero tercer piso creería yo que es, el 3 es la creatividad, ¿cierto? Es también los aspectos, digamos que de nutrición.
podrían ser aspectos que estuviera hablando o la estuvieran nutriendo de algo más elevado en ella, porque está más arriba de la cabeza incluso, ¿cierto? Que es lo que llamamos una energía elevada, un arquetipo, ¿cierto? Entonces, ella lo que ve a los 3 años es que aparece ese comando especial bajando de una montaña. Habíamos dicho que una montaña es la representación del sí mismo, pero el comando especial está bajando. Es muy interesante porque eso quiere decir que esa idea le fue llegando a ella en ese tiempo, a los 6 años. Es posible que le empezara a llegar como ese tipo, ese arquetipo, esa idea del arquetipo. Claro, cuando nos habla de los 6 años, la urbanización y ella empieza a sentir que está en una familia muy rara. Y ella lo que tiene que ir desarrollando a través de toda su vida es como luchar por ella, darse valor de lo que ella siente y de lo que la familia no siente. Entonces ella era la más rara, ¿cierto? Entonces pareciera ser que la vida le dio un arquetipo desde los 6 años de guerrera, estratégica, de inteligencia, para poder sortear la familia. ¿Sí me comprende? Entonces, se hace muy interesante que un sueño pueda hablar de todas esas cosas solamente con poquitas imágenes, ¿cierto? Más aún, el sueño no solo le relataba eso, sino que yo le decía, ¿y por qué el sueño en este tiempo? Es decir, el sueño pues, era más largo, había más cosas, pero yo lo que le decía era, si el sueño te está relatando de una energía que vos tuviste desde Sardina, es posible que esa energía haya estado en otros tiempos en vos. Vos no tenés que ver nada digamos que, con comandos, con soldados, y me dice, Daniel, yo me regalé para la Armada cuando tenía como 16, 17, 18 años. Se fue a la Armada. Y yo le decía, pues, en la Armada que aprende uno, ¿cierto? Eso es una instrucción militar, pues, y de categoría, y de pronto de estrategia, inteligencia, de entender las mareas, los vientos, pues, muchas armas, ¿cierto? Entonces, era muy interesante porque yo después le decía, ¿no será que el sueño te está como dando como una herramienta que vos tenés? Ah, bueno, miren lo interesante. Ella recordó algo, acuérdense, el aspecto de la conciencia antes del sueño. Empezamos a hablar del sueño y los aspectos que están inconscientes no lo recuerdo. Cuando empezamos a hablar del sueño, se expande la conciencia y entonces es capaz de coger los aspectos inconscientes y los abarca. ¿Cuáles aspectos inconscientes? La Armada. ¿Cómo así que me cuenta un sueño pues de un comando especial y ella no tenía nada que ver? Pues hasta cuando empezamos a hablar del sueño, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los fenómenos más encantadores que yo he podido ver en los procesos terapéuticos y cuando podemos hablar de los sueños, porque se da ese fenómeno que es muy encantador porque en algunas partes lo llaman un insight,
un centímetro cúbico de suerte, bueno, lo llaman de muchas maneras, pero es como una aprehensión de aspectos inconscientes por el consciente. El consciente se expande y puede traer eso que estaba inconsciente a la realidad. Y eso no solo es como eureka, maravilloso, qué teoría comprobada tan maravillosa. No, eso le va a pasar. Es decir, el sueño trae en un tiempo específico de la vida de uno un mensaje, pues ahí viene para cuál tiempo. Pues para el que está viviendo, pues a veces sí habla de cosas de atrás, ¿cierto? Y a veces de adelante, ¿cierto? Pero normalmente como el sueño es como una manifestación de lo instintual, es un idioma instintual, es como su cuerpo siente la vida que usted lleva, por eso la da en imágenes, porque abarca más, ¿cierto? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y lo más interesante de los sueños es que no solamente te traen símbolos que vos ves, sino que vos sentís. Eso es lo más interesante, porque ella me decía, es que yo era un comando de cierto, entonces como que está viendo un comando y yo era, entonces ahí esos déjà vu hay que prestarle atención para entender que claro, lo que sucede ahí es una identificación muy clara para decirnos yo soy ese soldado, ¿cierto? Ese comando inteligente. Pero, como les digo, no solo eso es fabuloso por lo que nos podría decir, sino por el servicio que puede prestar práctico en la realidad que vive. Entonces, luego de ese sueño, yo le decía, ¿no será que el sueño te está hablando de algo como interesante para el tiempo que estás viviendo? Contame el tiempo que estás viviendo. Y entonces ella cuenta de que ella es fabulosa vendedora, está yendo, pues siempre le ha ido muy bien y quiere emprender algo, ¿cierto? Quiere emprender algo, pero no sabe cómo, y entonces eso es rascando en la cabeza. Y entonces yo le decía, vea, cuando uno tiene un arquetipo, ¿cierto? Cuando uno tiene que entender que uno tiene una energía, uno pertenece a una idea. Entonces el arquetipo de ella era un comando de estrategia. Tenía en ella una guerrera muy estratégica, muy inteligente. Entonces yo le decía, ¿y acaso eso no se puede aplicar pues para los negocios? Pues de hecho, en muchas universidades de Estados Unidos aprenden digamos que de la economía, de las finanzas, a través de un libro muy antiguo que se llama El arte de la guerra. ¿Sí me comprenden? Es decir, mire todas las implicaciones que puede tener un sueño en la realidad y cómo ella lo que necesitaba era implementar una estrategia para poder vender y para hacer lo que ella quiere hacer. ¿Por qué? Porque ella tiene un arquetipo que porta que es la guerrera y eso tiene múltiples manifestaciones, una de ellas en el aspecto comercial, financiero, de negocio. Eso es una forma. Otra forma es en lo que ella lo ha tocado vivir con respecto a la familia, ¿cierto? Pero uno porta la idea y la idea es de múltiple manifestación. ¿Les va quedando claro lo que estoy hablando? ¿Estamos de acuerdo? Si les gusta, corazoncitos por favor y vamos a ir pasando como a otra parte. Vamos bien de tiempo.
Bueno, en muchas ocasiones me han preguntado, bueno, Daniel, ¿en qué consiste el proceso de individuación? ¿Cómo se va dando, ¿cierto? Entonces, lo que yo les voy describiendo es lo que he visto en muchos pacientes, ¿cierto? Cómo se está dando en los sueños ese proceso de individuación y ese proceso de transformación en ellos. Ahora, recuerden algo. En este tiempo pueden salir, brotar del mundo inconsciente los aspectos como más lúcidos y los aspectos más oscuros, ¿correcto? Entonces es posible que nosotros nos toque vivir muchos aspectos de oscuridad e incluso agraviado por la situación que estamos viviendo. Porque la situación que estamos viviendo pareciera que nos está restringiendo demasiado, ¿cierto? Y curiosamente en este tiempo, este mesecito del 1 al 15, es un tiempo de mucha energía, de poder hacer cosas. En este año va a haber muchas posibilidades de estas. Siembre una idea, haga, así sea una idea que esté más o menos incipiente, no importa, siémbrela, construya algo. Estos 15 días hasta el 15 de abril son muy interesantes para eso. Hay una energía muy de fuego. Entonces, lo que siembre con fuego va a tener mucha fuerza a través del año. Entonces, es muy interesante eso porque solo sembrar ideas puede ir que el resto vaya fluyendo. No lo deje de lado, pero siembre una idea en este tiempo, una idea que quiera manifestar de algo que, sobre todo, usted le encante y que pueda prestar un servicio a la humanidad. Esas dos pautas muy importantes para este tiempo. Es decir, que usted lo que va a hacer es prestar un servicio a la humanidad. Eso es como, digamos que lo necesario en este tiempo. Este tiempo pareciera que tuviera que volvernos más humanos. Entonces, sienta eso, ¿cómo siente eso usted? Y cómo quiere usted prestar un servicio a la humanidad en este tiempo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, miren, a veces yo he visto que en los procesos terapéuticos cuando se inician, tienen cierta dificultad. Estas dificultades son por varias razones. Una, miren, a veces lo que se nos viene encima son aspectos que de alguna manera nos generan un miedo, porque ir digamos que a solucionar aspectos pasados o digamos que anteriores en nuestra vida, dejan una huella emocional traumática. Entonces el cuerpo no olvida. Entonces no olvida que llegar a esa edad, eso fue muy maluco. Entonces volver usted a ese tiempo va a ser maluco. El asunto que hay que entender es este. Usted a los 6 años o a la edad que tuvo, 3 años, normalmente los traumas se dan de 0 a 7 años, los individuales, y de 7 a 15 como los colectivos. Los normales que tenemos que trabajar mucho son los aspectos individuales, de 0 a 7.
Entonces, volver a esos tiempos, mi cuerpo tiene el conocimiento de que eso es muy maluco, viajar es muy maluco, pero resulta ser que a los 6 años usted tenía una estructura que le permitía albergar cómo funciona la realidad de cierta manera. Tenía muy poquitos conceptos que ahora sí tiene, ya siendo mayor. Entonces, el viajar en este tiempo puede ayudar mucho a entender cómo se vivió ese asunto en ese tiempo para poderlo transformar. Y de alguna manera, ese episodio que de alguna manera creemos que puede ser muy fuerte, está agrandado por el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo muy de temores, de miedos. O sea, bueno, una cosa básica para los miedos quedan en los riñones. Entonces, si está transitando muchos miedos, bolsas de agua caliente, pues con toalla en los riñones. Eso nos ayuda a transitar este tiempo de muchos miedos. Y también en la planta baja del pie, ¿cierto? En la planta baja del pie, póngase esa bolsita. Eso ayuda mucho a salir de estos miedos que pueden estar como muy a flote. Entonces, miren, otro de los aspectos que he encontrado que puede ser una dificultad para contar los sueños o contar aspectos de la realidad que traen los sueños, tiene que ver con lo que llamamos la censura. A veces nosotros hemos tenido cierta enseñanza en nuestra niñez de que hay cosas que usted no puede hacer o no debe hacer porque eso es mal visto, no solo por la familia, sino por otras partes de la familia. Pero a uno lo que le importa es la familia, ¿cierto? Entonces usted aprende a ir callando ciertos aspectos que no son convenientes para la familia y que de pronto usted cree que no son convenientes para más allá de la familia. ¿Sí me comprende? Pero resulta ser que uno de los grandes dificultades, o mejor dicho, dificultades no. Nosotros tenemos que hacer un proceso, bajarnos del árbol genealógico y montarnos en el árbol de la vida, es decir, al árbol al cual pertenecemos, es decir, a los que vibren con nosotros. Normalmente no están en la familia, ¿cierto? La familia es como, son los entrenadores de lo que vos tenés que entender, ¿cierto? Y te hacen mostrar ciertas limitaciones, pero casi nunca posibilidades, ¿cierto? Entonces, desde ahí es que usted tiene que ir como despertando un poco para poder entender como otras posibilidades de no necesariamente que sean validadas por la familia. A veces la familia no tiene con qué validar cosas, no tiene la preparación, ¿cierto? Entonces, no tema ejercer su don, ¿cierto? Claramente no. Miren, alejarse de la familia a veces tiene cierta dificultad, porque por varias razones, porque es un nicho básico que tenemos y es un nicho básico de aprendizaje. Ojalá podamos vivir de la mejor manera posible,
yo lo que entiendo con los mitos que les relataba al principio es que el ser humano, aunque nazca en una isla, debe emprender un viaje hacia el exterior y hacia su interior para poder volver a esa isla y conquistarla, ¿cierto? Ese es el trabajo que hay que hacer. Muchas veces requiere alejarse de la familia un rato para poder, digamos que tener otra energética o otro entendimiento de la familia. Porque mire, normalmente en las familias uno aprende como a vivir, como dicen hoy en día, normal. Es decir, no me hablo con mi papá hace 4 años, pero normal. ¿Cierto? Y no me hablo con mi hermano hace 10 años, pues normal, ¿cierto? Entonces, yo he visto que esas categorías de lo normal van en el aspecto de que yo puedo vivir sin eso, ¿cierto? Y conozco pues casos en mi familia de que llevan muchos años peleados hermanos, y como primos, y bueno. Entonces, uno lo que tiene que entender es que muchas veces tenemos que alejarnos nosotros de ese patrón conocido, el mito, salir de ese patrón, vivir otra experiencia para volver con otra energía y poderla entender. Y de alguna manera poderla trascender. Pero mire, uno no puede perdonar que muchas cosas pues son conflictos. Yo he visto que hay conflictos afectivos que normalmente se transfieren al ámbito económico, financiero, monetario, billete. Y entonces peleas de hace mucho rato se manifiestan en el actual con peleas de ese tipo. Bueno, cada familia tiene su especialidad en qué área desarrolla sus problemas, ¿cierto? El caso es que cuando uno puede viajar más allá del problema, es decir, este es el problema, lo tengo aquí, yo necesito tomar una distancia con el problema para poderlo ver, porque lo tengo ahí, ¿cómo lo va a ver? Entonces, tome una distancia con el problema, tenga la serenidad y como decir, vea, este es Daniel y tiene estos problemas. Veamos pues a Daniel cómo es hombre. ¿Cierto? Es decir, sepárese un poquito de usted para que pueda ver de alguna manera los problemas en los cuales está imbuido y de alguna manera buscar una mayor comprensión de eso. Es decir, como hablaba con una paciente ahorita, yo le decía, es que tu marido no es que sea un hombre muy Don Juan. Lo que pasa es que tiene problemas infantiles, no solucionados de afecto. Entonces el hombre tiene que tener un afecto, pues, a todas horas. ¿Cierto? Entonces yo le decía, entonces es muy distinto entender un hombre que pone cachos a entender de que es un hombre que le faltó afecto infantil y entonces lo tiene que llenar a todas horas y a cada rato, ¿cierto? Entonces, mire, poder transformar una energía requiere normalmente
César Hernández, en uno de los seminarios que estoy ahora de chamanismo y alquimia que está dando, tuvo una frase que me dejó pues fascinado, y era que Einstein decía, todo problema que no se pueda solucionar en una dimensión, hay que buscar otra dimensión en la cual se pueda solucionar. Esos son conceptos cuánticos, imagínense, de Einstein. Y eso aplica para la vida nuestra. Es decir, si vos te quedas pensando en que tu marido es un santo cachón, que no ponete cachos, entonces vos estás en un entendimiento de ese problema. Cuando ya puedes entender que ese hombre le faltó fue afecto y que lo que está es tratando de compensar eso como loco, porque no tiene afecto, eso es pararse en otro lado muy distinto. ¿Sí me comprende? Esa es la idea de este tiempo, de cómo ir sanando. ¿Cómo? Parece en una instancia superior a esa, al problema en que está viviendo. Y de pronto, mírelo de otra manera. Eso le puede dar incluso otros actuares. ¿Cierto? Como le decía yo a la paciente, es que lo mejor que vos podés hacer en este caso es mostrarle a él cómo estás creciendo en el entendimiento de ciertas cosas, porque el hombre es más racional. Entonces yo le decía, y que él vea cómo va un proceso que es de sueños, que es para muchos una locura, sobre todo para los del lado de la razón, puede aportar soluciones muy claras. Es decir, a él lo que le falta es un desarrollo de un aspecto infantil. ¿Cierto? Se va entendiendo, vamos hilando bien. Bueno, hablamos de la censura, hablamos de las dificultades de alejarse de los patrones familiares. Y, oiga, yo sí hablo mucha carreta. Son las 8:53 y todavía me falta tema. Entonces, si no acabamos ahorita, nos vemos hoy estamos al lunes, entonces nos vemos el viernes, Dios mediante. Yo les quisiera contar también algo. A mí me parece que también es muy sano que nosotros descansemos los días de descanso, los días pues como de festivos. Yo normalmente trato de decirles no hay, pero a veces entiendo que estamos en festivos, entonces para que descansen también de mí, ¿sí o qué? Bueno, voy a atender algo que puedes dar un ejemplo de encontrar una dimensión donde solucionar un problema. Excelente, perfecto. Pues es que, a ver, otro ejemplo. Curiosamente, es con otra paciente que miren, a veces, miren, en el proceso terapéutico, lo que hay que ir, el proceso terapéutico o proceso de individuación junguiano, que es el que yo trabajo a través de los sueños, y no solamente a través de los sueños, sino de la realidad vista simbólicamente, ese proceso consiste como primero en organizar la energía de la persona. Organizar la energía de la persona es hacer un proceso de recapitulación. Es decir, contame tu historia, ¿cierto? Contame tu historia. Cuando va contando la historia, ya voy.
ya voy, Edgar, ahí voy, puede ser otro ámbito de la vida, otro ámbito de acción, el cuerpo, otra actitud. Te lo estoy dando con un ejemplo, ¿cierto? Te lo voy a dar con un ejemplo, para que te quede más claro. Mira, cuando vamos organizando la energía de una persona, que es a través de contar todo lo que fue su vida, nosotros lo que hacemos terapéuticamente es como poner puntos en las IES, es decir, como organizar ciertas cosas, es decir, o sea que siempre das con hombres, tu papá fue un hombre fuerte, o sea que en tu vida vos normalmente vas a dar con hombres fuertes, así tipo militar, que vienen por ciertas cosas, obsesionados por el sexo y vienen aquí a Colombia. Es decir, ahí uno va organizando la energía y entonces le va diciendo, un buen terapeuta lo que hace es como ir cogiendo cajoncitos y decirle, esto para acá, esto para acá, vamos a organizar esto y pongámosle una lógica, ¿cierto? Entonces, en el contar la historia, uno lo que hace es organizar como esa historia en cajoncitos para decir, bueno, entonces tu padre fuerte, difícil, y hombres fuerte, difícil, casan. Entonces, hilito con este cajón y este cajón. Hay un hilito, ¿cierto? Y después ir como tejiendo como la historia sobre esos hilos, la historia actual. Es decir, vos vas a dar con hombres de este tipo. Y entonces, claro, pasan los años y ella empieza a entender que la vida que tuvo con su padre es la vida que tiene con su marido. Pero lo interesante es que ella puede ver el marido de otra manera y lo asocia a que su padre fue de esa manera. Hombres con problemas infantiles. Y el marido actual, hombre con problema infantil, falta de cariño. Entonces yo lo que le decía, está llegando a un momento fascinante, que es el momento del entendimiento y de poder ver lo que pasa en tu vida desde otra dimensión. La dimensión de que eso proviene de tu papá. Ya es más claro, doctor Edgar. Ya creo que... Es decir, entender los problemas que pasan con el marido actual la llevó a entender los problemas que le pasaban con su papá. ¿Correcto? 8:59. Antes de despedirme, están cordialmente al próximo seminario de en Soñares. Les voy a avisar la fecha, por aquí se las publico. Son los sábados de 3 a 5 de la tarde, los viernes los martes de 7 a 9 de la noche, y tiene un valor de 134.000 pesos, 5 sesiones de 2 horas y medias. Entonces, nos vemos en la próxima. Yo creo que el viernes continuamos. Listo. Un abracito, cuídense mucho. Muchas gracias por visitarme. Nos vemos. Chao, chao.